Bienvenida a Crea tu vida soñada. Soy Ivette Marco. Este es un espacio de transformación y aprendizaje donde te voy a compartir las técnicas, herramientas y rituales que a mí me han permitido convertir todos mis sueños en una realidad y donde tú también podrás hacerlo. Prepárate porque lo que estás a punto de escuchar tiene el potencial enorme de cambiar tu vida por completo. ¿Estás lista para empezar a manifestar todos tus deseos? Bienvenida. El otro día estaba con una amiga y me preguntó por qué creía en la manifestación. Y cada vez que me hacen esta pregunta, siento que me baja completamente la energía, porque es el momento en el que parece que tengo que justificarme por creer en algo. Y cuando tienes que estar dando demasiadas explicaciones, defendiendo algo en lo que crees, pienso que no vale la pena, porque lo único que consigues es quitarte tu energía. Intenté explicarle, argumentarle, razonarle, y al día siguiente me sentía totalmente baja de energía, como si hubiera hecho un esfuerzo enorme para convencer a alguien de algo que en realidad no tengo que convencer a nadie. Ella me decía que todo eran tonterías, que no puedes cambiar tu vida con los pensamientos, que la realidad es la que es, que el dolor es inevitable y que si te toca sufrir, sufres. Entonces me hizo una pregunta. Entonces, si alguien de mi familia se muere, ¿eso también lo he manifestado yo? Y aquí es donde hay que ser muy claros, porque muchas personas confunden la manifestación con una especie de control mágico sobre el universo, y no va de eso. La muerte de alguien no es algo que tú manifiestes desde tu mente consciente como si pidieras un café. La vida funciona con múltiples variables: biología, genética, decisiones individuales, ciclos naturales. El cuerpo humano nace con una fecha de caducidad biológica. Las células envejecen, hay accidentes, hay enfermedades y hay procesos naturales. Y pensar que todo evento externo está siendo creado por tu mente de forma directa es una simplificación demasiado extrema. A veces pienso que ser escéptico, en el fondo, es pesimismo disfrazado de lógica. Es protegerse de la posibilidad de creer en algo más grande por miedo a que no funcione y a salir de la zona de confort y tomar responsabilidad. La manifestación no significa que tú controles cada evento del planeta. Significa que tu percepción, tu estado interno y tu forma de interpretar lo que sucede influyen directamente en cómo vives tu experiencia y en las decisiones que tomas después. Cuando alguien muere, no lo has manifestado como un deseo oculto. Lo que sí manifiestas es la narrativa que construyes a partir de eso. Puedes interpretar esa pérdida como que la vida es injusta, como que el mundo es cruel, o puedes en cambio interpretarla como que la vida es frágil, que no sabemos cuánto tiempo tenemos, que voy a amar más fuerte, que voy a vivir más consciente. La circunstancia no la elegiste, pero el significado sí. Y ahí está la diferencia. Además, hay algo importante. Es que muchas personas usan el argumento del dolor para invalidar cualquier conversación sobre responsabilidad personal, como si aceptar que puedes influir en tu experiencia fuera negar el sufrimiento real. Y no, el dolor físico, la pérdida, la muerte, son parte de la condición humana, son inevitables. Pero el sufrimiento prolongado, la identidad construida alrededor del dolor, el quedarte atrapado durante mucho tiempo, muchos años en el mismo evento, eso sí que tiene que ver con la interpretación, con el enfoque y con el significado. Hay un libro que se titula El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un psiquiatra y estuvo en varios campos de concentración nazis. Él perdió toda su familia y lo perdió absolutamente todo. En medio de ese horror, empezó a observar algo que le cambió la forma de entender al ser humano. Y es que se dio cuenta de que no necesariamente sobrevivían los que eran más fuertes físicamente, ni los jóvenes ni los más preparados. Observó que las personas que encontraban un sentido, un para qué, resistían psicológicamente mucho mejor que aquellas personas que se rendían directamente. Los que tenían una razón para levantarse un día más, un hijo al que querían volver a ver, un proyecto que querían terminar, una promesa que querían cumplir, soportaban mejor el sufrimiento. Tenían una dirección interna, una ilusión, un propósito. En cambio, los que perdían el sentido, los que decían que todo era absurdo y que ya no quedaba nada por lo que vivir, se apagaban por dentro. Y muchas veces, poco después, morían. Viktor Frankl decía que el ser humano le pueden quitar todo menos una cosa: la libertad de elegir la actitud ante lo que sucede. Para ser un maestro de la vida, tienes que ser un maestro del sentido. Y no se trata de lo que te pasa, sino del significado que le das. Hay una historia que quiero explicarte.
Un hombre que estaba en la guerra caminaba por una trinchera y su mejor amigo iba delante de él. En ese momento, su amigo pisó una mina y explotó al instante, saltando todos los restos por los aires y caer encima de él. A partir de ese momento, interpretó que el mundo no era un lugar seguro. Empezó a creer que la vida era cruel, que todo podía romperse en cualquier instante, que no se podía confiar en nada. Vivió el resto de su vida con miedo, con desconfianza, con una sensación constante de amenaza y de que la vida era completamente injusta. A otro hombre le pasó algo muy parecido. Estaba en la guerra y caminaba junto a su mejor amigo. De repente, un disparo de un francotirador acabó con la vida de su amigo delante de él. El impacto fue tan brutal que la sangre salpicó encima de todo su rostro. Pero esta vez, este hombre lo interpretó de forma distinta. Él concluyó que la vida era frágil, que nunca sabemos cuánto tiempo nos queda, que todo puede cambiar en un segundo. Y precisamente por eso decidió vivir de otra manera, que hay que aprovechar el momento al máximo y intentar no dejar nada para después. Amar más, decir más veces te quiero y estar más cerca de los nuestros. Este es el claro ejemplo de que ante un mismo suceso cambia la interpretación y como consecuencia cambia la vida entera de esa persona. Seguramente si hubiéramos observado la vida del primer hombre años después, habríamos visto a alguien desilusionado, frustrado, desconfiado, constantemente en alerta. Un hombre que interpretó aquel momento como la prueba de que el mundo era peligroso y muy injusto. En cambio, si hubiéramos visto la vida del segundo hombre, probablemente lo habríamos encontrado más cerca de las personas que quería, más presente, más consciente del valor del tiempo. Alguien que decidió que aquel dolor le recordaría la fragilidad de la vida y no su crueldad. Hay otra historia que quiero contar de dos hermanos gemelos que crecieron en una infancia muy difícil. Vivieron en un entorno muy violento, con discusiones constantes y tenían un padre alcohólico. Con el paso de los años, uno de ellos terminó siendo alcohólico. Repitió el patrón que había visto en casa. Normalizó ese comportamiento porque era lo que había aprendido, lo que había visto. El otro hermano, en cambio, decidió hacer algo completamente distinto. Él decidió no probar ni una gota de alcohol. Decidió construir una vida diferente, crear una vida que no había tenido antes y darle a los suyos lo que él no había tenido de pequeño. Tiempo después les preguntaron a cada uno de los hermanos, ¿cómo has llegado hasta aquí? Y los dos respondieron exactamente lo mismo, por mi padre. Los dos hermanos tuvieron la misma infancia, vivieron el mismo dolor y el mismo entorno, pero uno de ellos decidió utilizar eso como justificación para repetir el patrón y el otro decidió utilizarlo como motivo para cambiarlo. Y ahí está la clave. No siempre eliges lo que te ocurre en la infancia, no eliges el entorno en el que creces, pero sí eliges, en algún punto de tu vida adulta, qué significado le das a eso y qué haces a partir de allí. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento prolongado es una interpretación mantenida en el tiempo. La diferencia es cuánto tiempo decides quedarte ahí. Me he encontrado con personas que siguen hablando del mismo dolor 10 años después, de cosas que les han pasado dolorosas, como una crisis, una traición, un divorcio, una pérdida, y lo siguen reviviendo, lo siguen defendiendo como que injusta es la vida, como si eso fuera el final de todo, cuando en realidad es un principio para poder hacer un cambio. A veces nos hacen falta palos de la vida, ¿no? Como lo llamo yo, momentos difíciles para darnos cuenta de que tenemos que hacer cambios. Porque mientras estamos o pensamos que estamos más o menos bien, ¿para qué vamos a cambiar? Muchas veces, solo en los momentos difíciles, vemos con claridad lo que no está funcionando. Hay otro caso de tres empresarios a los que un socio le roba más del 90% de los beneficios de la empresa y desaparece y se va a otro país. Uno de ellos entra en ansiedad total, el otro pierde los nervios y se pone violento y quiere ante todo vengarse. Y el tercero no reacciona, se queda completamente tranquilo. Cuando le preguntan al empresario que está tranquilo ante esta situación por qué no reacciona, dice algo muy curioso. Mi madre me enseñó que cuando alguien te hace algo malo y tú reaccionas perdiendo el control, el otro gana. Y el que sufre es un perdedor. Entonces él interpretó que si sufrir es perder, entonces voy a hacer lo que sea para salir de ese estado lo antes posible. No se trata de negar la emoción, se trata de no quedarte atrapado en ella. Y esa diferencia cambia tu química cerebral
Si decides que esto es el final, que mi vida se ha acabado, que todo se ha derrumbado, tu cuerpo libera cortisol, estrés, tensión y entras en un estado de amenaza o de victimismo completo. En cambio, si dices, esto que me ha sucedido es un problema a resolver, tu cerebro entra en modo solución. Hay un libro muy potente que habla de esto, que se llama The Magic of Believing, y explica cómo las creencias sostenidas con emoción alteran la percepción, las decisiones y por tanto tus resultados. Y esto es lo que se llama el enfoque sostenido, porque tus pensamientos generan emociones, tus emociones generan decisiones, tus decisiones generan acciones y tus acciones generan los resultados. Entonces sí, no puedes cambiar que alguien muera, que algo en el exterior suceda, pero puedes cambiar si ese hecho te convierte en una persona cerrada o en una persona que ama más, que se atreve más. No puedes cambiar que te traicionen, pero puedes decidir si eso te vuelve desconfiado para siempre o eliges ser más consciente a la hora de escoger. No puedes evitar el dolor, pero puedes decidir no construir una identidad alrededor de él. Por eso recuerda que para ser un maestro de la vida, tienes que ser un maestro del sentido. Y el sentido no lo da lo que te sucede, lo da la historia que decides contarte sobre lo que te sucede. Hay una frase que me encanta de William James que dice, el mayor descubrimiento de mi generación es que un ser humano puede cambiar su vida cambiando su actitud. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Si te ha gustado este episodio y lo has encontrado de valor, suscríbete a mi canal. Me puedes encontrar en todas las redes sociales como Instagram por mi nombre Ivette Ethereal. Y ya sabes, si te ha gustado, compártelo con las personas que más quieres y no te pierdas mi próximo episodio.